Dios, buen día. Qué bendición poder estar juntos hoy. Podamos ir a la escritura Colosenses 2, 8 y 9. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Podemos titular en esta mañana la enseñanza Engañados. Engañados. Oh Dios amado eres tú, Señor. Danos gracias, Señor, para lo que vamos a compartir, Dios. Seamos fortalecidos, podamos crecer en el entendimiento, Dios. Podamos, Señor, acercarnos en verdad a ti. Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué creemos en un Dios distinto al de las Escrituras si decimos creer en el Dios de la Biblia? ¿Por qué no podemos entender la palabra de Dios ni aún habiendo leído la Biblia entera más de una vez? Muchos cristianos simplemente prefieren permanecer en sus creencias heredadas de la ignorancia de sus maestros y la suya, cada vez que son confrontados por diferentes porciones bíblicas que les demuestran que hay un Dios distinto al que creen ellos en medio de la Biblia, que les demuestra que realmente han creído años y años en un Dios que puede ser, como muchas veces dije, una caricatura creada por nuestros maestros y aún por nosotros. Estas son las preguntas que deberían cada uno hacerse cuando es confrontado con la palabra de Dios y encuentra que la Escritura habla de un Dios distinto. Cada uno debería hacer esta pregunta. ¿Por qué creo en un Dios distinto al que está en las Escrituras si digo creer en el Dios de la Biblia? ¿Por qué no puedo entender la palabra de Dios ni aún habiendo leído la Biblia entera más de una vez? Esta confrontación viene a nuestra vida. De tal manera que, por ejemplo, cuando compartimos de que la ira de Dios está sobre los pecadores, entonces alguien dice esto es imposible porque mi Dios no es un Dios así, sino es un Dios de amor. Y por falta de conocimiento, la gente cree que debe permanecer aún en su necedad, en su ignorancia, y debe aferrarse a ese Dios que cree y no entiende por qué cree de esta manera. Cuando de repente hablamos sobre el tema del infierno, o hablamos sobre aún el juicio de Dios, o que Dios aborrece a los pecadores, y no como habíamos pensado por tantos años, de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y la Escritura nos empieza a abrir los ojos y nos está diciendo de frente que aun siendo un Dios de amor, Él es fuego consumidor, y por causa de su propia santidad, la ira suya está sobre los pecadores. Como alguien diría, como un juez justo estaría frente al culpable, y aún al culpable del homicidio de nuestra familia. Y nosotros, como algún predicador decía, que le hemos atrapado y le hemos traído a la justicia, estamos ahí en medio de la corte, y ese juez, que se llama juez justo, entonces dice, bueno, yo sé que usted ha matado a la mayor parte de la familia de esta persona, pero como yo soy un Dios bueno y justo, le dejo en libertad, vaya con Dios. Entonces nosotros podríamos reclamar y decir, esto es imposible, este es un juez corrupto, este es un mal hombre porque está tomando la justicia como nada. Así Dios
porque es justo. Entonces tiene ira todos los días sobre los pecadores. Pero ese Dios no es el Dios que yo conozco. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes habrán dicho en algún momento, ese no es el Dios que yo conozco? Pero en ese momento, cuando uno está siendo confrontado, debe preguntarse por qué la Escritura dice una cosa y yo creo otra. ¿Por qué leo la Escritura, leo la Biblia y aún me salto cada versículo que habla de un Dios distinto al que yo creo? La primera razón por qué nosotros creemos en un Dios distinto al de las Escrituras, y aún ni siquiera podemos entender la Escritura, aún podemos desecharla, aún saltar los versículos que no encajan con nuestro entendimiento de Cristo, nuestro entendimiento de Dios, nuestro entendimiento de la vida. La primera razón es porque vinimos programados. Nos acercamos a la iglesia del Señor programados. Nuestra mente ya vino con la filosofía del mundo. Y no es necesario estar estudiando filosofía todos los días para venir a Cristo o venir a la iglesia con una filosofía del mundo, con la filosofía del mundo en nosotros, sino porque pasamos un discipulado constante en el mundo. Pasamos un constante discipulado en el mundo. Nos enseñan desde el principio, aún principios democráticos, nos enseñan principios donde nuestra participación es importante para definir la vida. Estamos viniendo con filosofías del mundo, con una mente ya programada, porque pasamos más tiempo con el mundo que con la palabra de Dios. Venimos con una mente programada porque pasamos más tiempo frente a diferentes pantallas o aún a la misma pantalla, la computadora, el celular, aún la televisión, no importa que sea cable, internet o lo que sea, pero pasamos mucho más tiempo frente al mundo y somos discipulados por el mundo. Entonces llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo con una mente ya programada, con la filosofía del mundo en medio nuestro. ¿Cómo podríamos entender la palabra del Señor si nuestra mente es la misma? Cuando nos acercamos a Dios deberíamos acercarnos a Él y aún transformar nuestra mente a través de la palabra, pero no pasamos frente a la palabra mucho tiempo. La segunda razón es justamente esa. La primera es que venimos programados, pero la segunda es que no hay un cambio de mente. Es porque ni aún nuestros maestros renovaron primero su mente antes de enseñarnos la palabra de Dios. O sea, no cambiaron su manera de pensar a través de las Escrituras, sino aún siguieron enseñando las Escrituras con una mente mundana, con la filosofía del mundo. Tomaron las Escrituras, las entendieron con una mente mundana y nos las enseñaron con una mente mundana. Entonces, la enseñanza que escuchábamos nosotros por tantos años estaba en base a principios del mundo, satisfaciendo nuestras emociones constantemente. Todo va bien con Cristo. Todo va bien con Cristo. Hermano, el Señor te sanará. Esto está garantizado porque lo ha prometido. Tú serás prosperado en todo. La Escritura dice que serás prosperado en todo. Oh, hermano, no importa tu pecado, Dios te ama. O sea, sigue en tu pecado, Dios te va a seguir amando. Es peor, es peor, es peor. Cada vez más entrando en una profundidad de engaño por la filosofía del mundo, por maestros que no renovaron su mente, sino aún por su propia vanidad enseñaron lo que tú querías escuchar. Dos razones, porque no podemos ni entender la palabra de Dios y no podemos encontrar al mismo Dios en el que creemos cuando somos confrontados con la palabra misma de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oh Dios. El problema es que aún en medio de lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, está con una tradición de filosofía. La gente que ha estado viviendo por años en medio del propio imperio romano ha venido con una carga en su mente, una programación en su mente. Entre 3 siglos antes de Cristo y 3 siglos después de Cristo, y aún hasta ahora, hemos sido influenciados en una filosofía griega, luego greco-romana. En el mismo imperio romano, los pensamientos de los griegos seguían a través del helenismo. Su filosofía, su cultura, siguió dirigiendo el pensamiento de los hombres. Entonces aquellos que no permanecieron fieles a la palabra misma de Dios, al Antiguo Testamento, no podían entender muchas cosas y aún estaban, sin darse cuenta, arrastrando pensamientos o de los estoicos o de los epicúreos. Los estoicos estaban creyendo que la idea era abstenerse de algunas satisfacciones hoy para luego más bien estar disfrutando de algo mayor, de algún premio mayor. Pero en medio de los estoicos, el concepto de más bien el sufrimiento, la escasez, el privarse de muchas cosas, era el concepto de algo que les iba a llevar, como digo, a algo mejor. Los estoicos estaban en conceptos de este tipo, mientras tanto que los epicúreos estaban con pensamientos donde el fin principal era la falta de sufrimiento y el deleite personal. Y aunque los pensamientos del deleite personal estaban más referidos a un tema más alto, a un tema más espiritual, de todas maneras esto empezó a desarrollar conceptos de deleite como el hedonismo, donde la idea es satisfacerse a sí mismo. Entonces algunos hasta el día de hoy siguen cargando el concepto: no, debo sufrir para acercarme a Dios. Debo ser como los estoicos, debo sufrir para acercarme a Dios. Entonces no puede irme bien, tiene que irme mal. La idea es sufrir, ya viene algo mejor. Y el otro concepto donde estamos viendo a los epicúreos termina con un hedonismo donde la satisfacción personal es lo que cuenta. La satisfacción personal es lo que cuenta. Así que en medio de ese pragmatismo donde si yo me siento bien, está bien, ahí empieza a desarrollar un pensamiento pseudo cristiano hasta el día de hoy, donde alguien puede decirnos: sí, pastor, le cuento que no he sentido la presencia del Espíritu Santo este domingo. No he sentido la presencia del Espíritu Santo este domingo. ¿Por qué? Porque yo no me he sentido bien. Y al no sentirme bien, entonces esto no es de Dios. Y si no me siento bien, entonces no es de Dios. Y de alguna forma estoy pendiente de cómo me siento. Y el predicador en medio de esto entonces tratará de hacerme sentir bien. Y me dirá lo que yo quiero escuchar con tal de que yo salga de la iglesia satisfecho. Tristemente, todo este desarrollo filosófico en nuestra mente ha ido calando tan profundamente que no hay forma. Estás taladrando con la palabra de Dios a mentes que no han sido renovadas y les estás tratando de decir: Dios es este y tú necesitas de Él. Y claro que sí, en medio de las filosofías del mundo, el hombre se crea una religión, el hombre se crea un Dios conforme a sus pasiones, conforme a sus codicias, conforme a sus deseos,
y ese Dios es utilitario para él, es perfecto para él, entonces tú predicas el evangelio y la gente no escucha el evangelio porque el evangelio es aborrecido para aquel que sigue con una mente del mundo tratando de satisfacerse a sí mismo, o sea, con el sufrimiento constante, siendo un estoico, siendo un epicúreo, con el hedonismo ahí en su propia sangre, donde solo quiere deleite. ¿Cómo podemos entender todo esto? ¿Cómo podemos entender todo esto? Oh Dios. Los conceptos que fueron desarrollados llevando aún a la filosofía de los gnósticos. Los gnósticos no podían aceptar que Cristo podía ser Dios. Porque su problema estaba en que la materia, el ser, la persona misma, no podía contener el bien. El bien tenía que ser algo espiritual, algo espirituoso, algo intangible. Ahí estaba el bien, pero el mal estaba en la carne, simplemente en lo que uno podía hacer. Y aún por tocar materia, por entender que hay materia acá, entonces no podía ser Dios. Si él mismo era un hombre, entonces no podía ser Dios. El mismo pensamiento de la época que desarrolla después el gnosticismo, entonces hace que la gente no pueda ni siquiera escuchar el mensaje de Pablo, porque no podía creer que Jesucristo era Dios. En los libros apócrifos, que en realidad la traducción de apócrifo viene a ser oculto, entonces se encontraban supuestas doctrinas secretas. Por ejemplo, en el Evangelio de Judas, inspirando así el gnosticismo, entonces Jesús no podía ser Dios mismo. Tenía que ser una persona, como dirían ahora, que está en el séptimo cielo, no en el décimo cielo, donde vamos a llegar si realmente crecemos nosotros. Era un Dios pequeño. Es un Dios pequeño hasta el día de hoy en los conceptos del gnosticismo. Ahora, el concepto de panteísmo, de que Dios es todo y Dios está en todo. Entonces, mi hermana la planta, mi hermano el perro, mi hermano el gato, Dios está en todo y todo es Dios, y al final la gente está creyendo doctrinas donde Dios y yo somos lo mismo porque todo es Dios. Panteísmo, todo es Dios. Entonces, algunos han escuchado aún predicación del evangelio, predicación de la palabra de Dios, tan corrupta como que si Dios es tu padre, entonces eres un diosito. ¿Y cómo podemos entender la palabra de Dios? Si sigue siendo la filosofía corrupta en nuestra mente la que está tratando de traducir o comprender lo que Dios mismo está diciendo en su palabra. Si estoy hablando de diferentes filosofías, no es para que hagamos un estudio profundo de la filosofía, porque toda filosofía está equivocada. Y si tomamos la filosofía correcta, solamente estaría en el pensamiento que Dios nos ha dejado en la Biblia. Así que hay filosofía equivocada y la filosofía correcta. O podemos decir, hay pensamientos equivocados y un pensamiento correcto. Y el pensamiento correcto solo lo tiene Dios. Y yo necesito renovar mi entendimiento constantemente y dejar de pensar como me ha programado el mundo para poder entender la palabra de Dios. Necesito reprogramar mi mente. Entonces la Escritura dice con claridad: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre o de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Estén atentos. La palabra en griego sobre que está refiriéndose aquí a engañe, o la palabra utilizada, engañe, en el griego, estaría hablando de un robo. Que nadie te robe.
Que nadie te robe esa gracia que viene de Dios, que nadie te robe el conocimiento de Jesucristo, que nadie te robe aún el gozo de permanecer en Él en medio de toda circunstancia. Escuchábamos hace muchos años atrás, y creo que es la línea que más ha crecido en la historia del pseudo-cristianismo, del cristianismo falso. Dios siempre te va a hacer bien. Y serás próspero y sano si es que estás con Él. Y si no estás siendo próspero es que hay algún pecado oculto en tu vida. Y si estás enfermo hay un pecado oculto en tu vida. Y hasta que no arregles este tema de tu pecado, entonces Dios no te va a poder prosperar ni vas a poder andar en salud. Porque lo que Dios quiere es que tú seas sano y próspero. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que nadie te robe ese conocimiento maravilloso, ese encuentro con Dios y su palabra, donde tú realmente has entregado tu vida a un Salvador que es absolutamente soberano, que Él hace lo que Él hace y todo lo que Él hace está bien, porque primero es su gloria, porque primero es Él y solamente nosotros, obra de sus manos, somos creyentes que estamos a su servicio, dándole la gloria en todo tiempo y sirviéndole en toda circunstancia, porque Él es digno. ¿Cuántos dicen amén? Vemos nosotros que las filosofías distintas siguen corriendo por el mundo y tristemente somos el resultado de ellas. Les decía que una de las razones es porque pasamos más tiempo en el mundo y recibiendo de nuestras pantallas la filosofía del mundo y somos adoctrinados, somos discipulados por él. El mundo nos está discipulando y no Cristo. ¿Cómo vamos a entender la palabra de Dios? Les decía. Cuando estamos en una filosofía que es absolutamente materialista. Es absolutamente materialista. Mientras tanto que la Escritura dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lucas 12:15. Aún dentro de la iglesia, supuesta iglesia cristiana, se está predicando todo lo contrario. En una filosofía materialista, entonces lo importante es que tú tengas y aún tengas más. ¿Por qué? Porque es la filosofía que nos enseña que a través de todo lo material que podamos conseguir, encontraremos entonces satisfacción y seremos felices, porque hemos venido a este mundo para ser felices. Y la Escritura no dice esto, sino que fuimos nosotros creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. Porque hemos sido creados para ya no vivir para nosotros después de conocerle, sino que en la creación desde el principio la idea era darle la gloria con nuestra vida a pesar de nosotros mismos. Esta vida materialista está predicando a nuestra mente de manera constante y nos está diciendo, no eres feliz porque todavía no tienes estas cosas. Y no eres feliz porque no tienes casa propia. Y no eres feliz porque no tienes más ropa. Y no eres feliz porque no tienes el auto. Y no eres feliz porque no tienes el terreno. Y no eres feliz porque no tienes esto y no tienes aquello. Y lo triste es que hay cristianos hoy día, entre comillas, que al no haber renovado su mente están clamando al Señor. En otras palabras, le están diciendo, Dios, dame esto o aquello, me muero. Señor, no puedo vivir sin esto o aquello. Y la palabra de Dios dice que la vida no es más que comida y bebida. Que la vida no es más que simplemente vestirse. Aún el apóstol Pablo está enseñando con claridad para que nosotros entendamos que el mismo Dios está cuidando de nosotros mejor que lo que puede cuidar de las aves. Y que nos está adornando constantemente, más aún que toda flor.
Es el cuidado de Dios que está sobre nosotros. Pero nosotros mismos podemos decirle al Señor, gracias a esta mente no renovada, Señor, no es suficiente que estemos comiendo. Yo quiero comer tales y tales cosas, si no como esas cosas no soy mismo, me muero por ellas. El mismo Señor nos está vistiendo y le estamos diciendo, Señor, no, esto ya tiene más de 3 años. Señor, yo quiero algo nuevo. Señor, quiero dejar de comprar ropa usada, quiero comprar de boutique. Porque no sabes qué deprimido estoy, qué deprimida estoy por causa de que no puedo cumplir mis sueños. Oh Dios, dame mis sueños. Oh Dios, dame mis sueños. La falta de renovamiento en nuestra palabra nos lleva lejos de la conversión. Necesitamos convertirnos a Cristo y al convertirnos a Cristo necesitamos también convertir nuestra mente a Cristo, renovar nuestro entendimiento con la palabra del Señor, para que lo que diga la Escritura sea suficiente para nosotros. Y esto no es quitar un análisis crítico. Esto no es sacar el sentido común. La Escritura está escrita con la revelación pura de Dios. Ha sido dada la revelación de Dios a través de las Escrituras y las Escrituras han sido escritas en lengua humana. O sea, tenemos la revelación de Dios en nuestra Biblia. Pero debe entenderse en su contexto histórico gramatical. Debe entenderse en ese contexto cultural en que fue dada. Y podemos nosotros saber que Dios lo reveló. Pero si aún tomando el contexto histórico, gramatical y cuantas cosas más son necesarias, nuestra mente no ha sido renovada con su propia palabra, entonces no entenderemos lo que dice ahí. Si bien la revelación del mismo Cristo, de nuestro Salvador, de que podamos entender nosotros que Cristo es el mismo Dios, viene a causa de que Él nos dio vida y nos dio fe. Él mismo con su Espíritu se reveló a nosotros como nuestro Salvador. Nuestra vida cristiana debe seguir en ese principio. Debemos seguir dependientes de la palabra de Dios y de su Espíritu, pero no creciendo en adivinación, sino en renovación de nuestra mente por las Escrituras. Decíamos que el hedonismo hasta el día de hoy, el hedonismo, el buscar la satisfacción personal, sea una satisfacción mística, sea una satisfacción espirituosa, donde yo tengo que vivir sin nada y estar ahí simplemente casi levitando, y ahí encuentro el deleite. O puede ser el hedonismo en lo material o en lo sexual, en lo que sea, pero la idea es deleitarme a mí mismo. Decíamos que el hedonismo es parte de toda esta filosofía que vino aún desde Grecia y llegó hasta nosotros, y la forma que ha tomado es otra vez donde yo soy el centro. Y si yo sigo siendo el centro en mi manera de pensar, entonces lo que diga la Escritura está diciendo para mi bien, y lo que no dice para mi bien, entonces no encaja con esto, entonces fue para otros o es para otros. Pero Dios me está hablando solamente de bienes según la mente del mundo, según mis temores, lo que yo trato de evitar. Yo quiero escuchar solamente palabras que puedan hablar sobre mis beneficios por acercarme al Señor. Salud garantizada, prosperidad garantizada, amor garantizado, etcétera, etcétera. El hedonismo nos lleva otra vez a centrarnos a nosotros en el trono y estar pendientes solamente de nosotros y únicamente de nosotros. Pero cuando nos acercamos a Cristo, Él se revela a nuestra vida, entonces Él se vuelve el centro de nuestro ser. Por eso pudieron morir tantos cristianos en la historia, por no negar a Jesucristo, estando seguros que aún nada es comparado con lo que Dios tiene preparados para nosotros. Y aún ni siquiera las promesas eran solamente lo importante, sino que la misma persona de Dios era el centro de su vida. Por lo tanto, si morían, podían decir como Pablo que era ganancia
para ellos. El humanismo está destruyendo el pensamiento hace muchos años. El humanismo está destruyendo el pensamiento del hombre hace muchos años. Por ejemplo, Lamont, un humanista, dijo: el humanismo tiene su fe en el ser humano para resolver todos sus problemas a través de la ciencia, la tecnología, la razón y su visión. Voy a volverlo a leer. Lamont dice: el humanismo tiene su fe en el ser humano para resolver todos sus problemas a través de la ciencia, la tecnología, la razón y su visión. Y la mayoría de nosotros podríamos responder: sí, claro que sí. Claro que sí, el hombre tiene la capacidad de resolver todo esto. Y nos olvidamos de la prédica del domingo anterior. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, viene de Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo buen regalo, viene de Dios. Por lo tanto, nuestra mente tan formada a través del humanismo está creyendo que aún Lamont tiene razón. Es el hombre que solucionará el problema. Es el hombre que junto con su ciencia, su tecnología, la razón, su visión y todo esto será la solución para los problemas del hombre. Entonces no podremos entender cómo Dios tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario para solucionar tu problema y mi problema. No podríamos creer entonces que el problema principal de nuestra vida es el pecado porque ofende a Dios, porque necesitaríamos nosotros poner nuestra confianza lejos del hombre y tendríamos que depositar nuestra confianza en la obra de Dios para nuestra paz, para nuestra salvación. Sartre, Jean-Paul Sartre, dice: fuera de ti no hallarás nada. Fuera de ti como hombre no hallarás nada. No he encontrado nada en mi plano particular. No he encontrado nada que me pueda satisfacer. La vida es una náusea. Ese es el resultado de una vida centrada en el hombre. Esa es la vida centrada en el hombre. Sartre por lo menos fue sincero. Dijo: no he encontrado satisfacción alguna. La vida es una náusea. Otro humanista, Friedrich Nietzsche, dijo: Dios ha muerto. Influyó aún a Hitler. Influyó de una manera determinante a Hitler. Y siendo judío, aún el resultado de su influencia fue una persecución absoluta, un holocausto para todo el pueblo judío. ¿Qué diríamos de otro humanista como Sigmund Freud, que ni siquiera podía manejar su vida, hablando del psicoanálisis y tantas cosas que era lo más importante, entender al hombre, dar la forma o dar las herramientas para que el hombre pueda ser feliz? Un hombre que no podía ni siquiera dejar el cigarro y tampoco podía dejar sus apetitos sexuales que lo enloquecían. Terminó como todos los hombres que no confían en Dios. El lugar de ellos será el mismo que Dios ha determinado para Satanás y los demonios. Porque si no se arrepienten y no hacen de Dios su todo, entonces su fin será el infierno. ¿Qué diríamos nosotros cuando entendemos o tratamos de entender las Escrituras? Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Vamos a permanecer en la Escritura de Colosenses, pero veamos por lo menos por un momento algunas Escrituras. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Otra vez, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces ahí alguien aparece y dice: sí, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas.
entonces vamos a orar y vamos a derribar fortalezas, vamos a destruir esto espiritual y vamos a ir en contra de estos espíritus que no nos permiten ser felices, y vamos a declarar que ellos están vencidos, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, y vamos a destruir fortalezas espirituales para conseguir la victoria. Pero terminemos de leer, porque hasta ahora parece que Dios nos ha dado unas armas tremendas para poder resistir lo espiritual y conseguir la felicidad a través de gritar en el nombre de Jesús o lo que sea. Eso encaja muy bien con una mente que está plagada de filosofía del mundo, donde sigue siendo el hombre buscando el poder para sí mismo y para conseguir su deleite. Pero leamos el versículo 4 y versículo 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas poderosas de Dios empiezan transformando nuestra mente. El versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo voy a llevar mi mente a estar cautivo? ¿Cómo voy a llevar mis pensamientos a estar cautivos a la obediencia de Cristo si mi mente está llena de filosofía del mundo? Yo sigo siendo el centro, yo sigo siendo lo importante, y todo se trata de mi felicidad. Filosofía del mundo, hedonismo, mi felicidad, mi deleite. Esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deleites, de nuestro pecado, en vez de estar esclavos de Cristo. Pero no podremos ser esclavos de Cristo hasta que no derribemos los argumentos que están en nuestra mente, hasta que no llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Necesito renovar mi mente, necesitas renovar tu mente cada día. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a la forma de pensar de este tiempo. No se conformen a la manera de pensar del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entender entonces la voluntad de Dios, necesitamos no conformarnos al pensamiento del mundo, no estar de acuerdo con el mundo, sino transformar mi mente por medio de la renovación. Algo nuevo que viene a mi mente, y desechando todo lo viejo en mi mente. Mi equivocada y pecaminosa manera de pensar me ha llevado a una pecaminosa manera de vivir, y necesito, ahora que me he acercado a Cristo, convertirme a Él y convertir mi mente a las Escrituras. Entonces podremos acercarnos al Señor y vamos a poder empezar a entender lo que Dios quiere. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Renueva tu mente. Pon tus pensamientos cautivos a su palabra. Haz que Cristo sea el centro, y luego entenderás la voluntad perfecta de Dios. Hablaba con una persona muy querida como tú, y compartía y le decía, bendito este tiempo. Bendito este tiempo. Y ella me decía, amén.
Bendito este tiempo, porque nuestros hijos se están dando cuenta de algunas cosas. Nuestros hijos se están dando cuenta que la filosofía del mundo no funciona en tiempo de crisis. Que no es un tema de simplemente voy a conseguir y voy a obtener. Y ver lo que sus ídolos del mundo obtienen y tratar de conseguirlo de alguna manera. Soñar con llegar al día de conseguir lo que tienen sus ídolos. Sabiendo que ni siquiera la vida está garantizada. Sabiendo que ni siquiera el comer está garantizado. Sabiendo que ni siquiera podemos determinar en qué momento se acaba la crisis. Porque todo depende de Dios. Maravilloso tiempo que viene a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y mientras tanto que cada vez la gente estaba alejándose de Dios y hablando de su gnosticismo, de su posición frente a la vida, donde su mente aún es la que debe entender las cosas y simplemente son lo que su propia mente define. Subjetivismo, estar entendiendo las cosas que simplemente veo, aún percibo de alguna manera, y son verdad o no son verdad según lo que yo creo. Subjetivismo. Depende del ojo en que lo ve. Toda la gente o muchísima gente que está viviendo en medio de la crisis, que no quería levantar las manos a Dios, ni doblar sus rodillas delante del Señor, en medio de la crisis, desechó su filosofía mundana y empezó a gritar, ¿dónde está Dios? Yo lo necesito. Tú y yo somos instrumentos para abrazarles, para recibirles y para decirles necesitamos empezar a estudiar las Escrituras para renovar nuestra mente. Necesitamos reprogramarnos. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Dejemos de pensar como el mundo piensa. Hace muchos años atrás estaba compartiendo una palabra y les di el ejemplo claro. Les dije que dos personas, un creyente y un no creyente, nos ponemos al frente y empezamos a hacerles preguntas. Escriban en un papel y respondan. Escriban en un papel y respondan. ¿Qué es lo que realmente anhelan? 4 cosas que ustedes anhelan. Luego, ¿qué es lo que nunca quisieran que pase? Anoten. Anote cuál es su sueño más oculto. Y 5, 6, 7, 10 preguntas más. Entonces, el cristiano presenta su hoja y el mundano, ateo, presenta su hoja. Y hay muy pocas diferencias en sus respuestas. Porque aquellos que han venido a Cristo no han renovado su mente. A este hombre solamente confiaba en sí mismo para conseguir las cosas que anhelaba o anhela. Y este hombre ahora ha cambiado. Ahora no solamente es él el que consigue las cosas, sino que tiene un Dios a su servicio para conseguirlas. El nombre de Dios está en todas sus codicias, simplemente como un ayudante para conseguirlas, mientras tanto que este hombre ha sacado a Dios de sus deseos y aún su trabajo por conseguir sus codicias. Pero ambos desean lo mismo. No es extraño si nos renovamos nuestra mente todo el tiempo. Podemos ver nosotros Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Podamos ver dónde está lo central del engaño. Aún en medio del pensamiento filosófico del mundo, nosotros venimos cargados con pensamientos democráticos. Yo necesito participar de la votación. Señor, yo no estoy de acuerdo contigo, no lo hagas. Dios, voy a orar para que tú no lo hagas. Es más, voy a juntar a la iglesia, voy a juntar a Tarija entera, voy a juntar a Bolivia y vamos a orar pidiéndote algo que no está de acuerdo a tu voluntad, porque la mayoría quiere una cosa. Señor, no te olvides, somos democráticos, somos occidentales, tenemos pensamientos democráticos.
democráticos, así que tú debes escuchar y la mayoría de gente va a pedir y tú tienes que conseguir lo que estamos pidiendo. No es hágase tu voluntad. No es hágase tu voluntad. Estamos hablando de temas relativos. Ah, sí, la verdad es esta, pero es relativo. Es relativo. Significa que no hay verdades absolutas. El engaño central constantemente está ahí. No hay absolutos. Pero cuando vemos la palabra del Señor y decidimos renovar nuestra mente, encontramos absolutos de parte de Dios. Y si queremos renovar nuestra mente, entonces debemos desechar nuestros pensamientos y recibir la palabra de Dios y tomar esto. Mis pensamientos deben estar cautivos a la mente de Cristo. Leamos Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no estoy de acuerdo. Esto es relativo, porque no sé qué hará Dios. Como yo no soy Dios, entonces no sé qué hará Dios. Pero de repente alguien no cree, pero no va a ser condenado, porque es relativo, no puede ser en absoluto. Y además, algunas personas pueden creer en algo también, pueden creer en, no sé, pueden creer en la Virgen, pueden creer en el Papa, pueden creer en su santo, en San Cachupín, pueden creer en lo que puedan creer, y si son gente buena, entonces irán al cielo. ¿Cómo Dios va a condenarles? Solo por no creer en Jesucristo. ¿Qué tal si nacieron en otra parte y nadie les predicó de Jesucristo? ¿Cómo Dios va a ser tan malo y los va a condenar? Tenemos mentes con una filosofía tan establecida, una filosofía del mundo. Todo es relativo, depende cómo lo vemos. Todo es democrático. Queremos también nosotros votar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y la verdad de Dios, que tiene absolutos, queda desechada en nuestra mente porque nosotros hemos desarrollado un Dios conforme a nuestra filosofía y por eso no entendemos la palabra de Dios. Por eso no podemos convertirnos a Cristo en verdad. Por eso podemos estar tantos años en medio de la iglesia y entregados a nuestro pecado. Porque no creemos en los absolutos de Dios. Porque no creemos en absolutos. La filosofía occidental no cree en absolutos. Marcos 16:16, volvamos a la escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor no va a negociar conmigo y contigo su palabra. Él estableció la verdad. Es más, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él es la verdad. No solamente nos dio la verdad, no solamente es el verbo que se reveló a nosotros a través de las mismas escrituras, sino que Él es la verdad. Y lo que dice la verdad, y el que tiene la verdad, el que es la verdad, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, los absolutos del Señor tienen que venir a mi mente para renovar mi entendimiento. Y yo debo convertirme a Cristo y convertir mi mente a Cristo. Pero mientras tanto que sea discipulado por el mundo todos los días y ese sea mi lugar preferido, que el mundo me enseñe, entonces jamás me podré convertir a Jesucristo y jamás mi Dios tendrá relación con el Dios de la Biblia. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios, un solo Dios. No todos los caminos conducen a Roma. ¿Acaso no sabes? Todos los caminos conducen a Roma. Así que no importa quién sea tu Dios, tienes que tener un Dios y tienes que ser bueno. Pero la Escritura dice que no hay uno solo
bueno, ni hay uno solo justo, y que todos han sido desechados, y que solo por medio de Jesucristo hay salvación. Primera de Timoteo 2:5 de nuevo. Porque hay un solo Dios, un solo Dios. No hay más dioses, hay un solo Dios. No. Claro, mi Dios es Dios, pero Santitito es mi santo. Él es el mediador entre Dios y yo. No, es mi madre, mi santa madre que falleció. Mi santa madre es mi intermediaria entre Dios y yo. Entonces, cada vez que quiero hablar con mi Dios, entonces acudo a mi mamacita. Y es mi mamacita la que escucha mi oración y va donde Dios y le dice, Dios, mi hijito está pidiendo esto o aquello. ¿Se lo puedes conceder? Soy una madre, ¿tú entiendes? Estamos diciendo todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Entonces fallece alguna persona que amamos y se convierte en un angelito que está cuidando de nosotros. ¿Y de dónde sacamos estos pensamientos? Simplemente de nuestros temores de no perder a la gente que amamos. Y queremos colgarla como un angelito de adorno en nuestra vida, porque así podemos sentirnos un poco más satisfechos en medio de nuestra soledad. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo el centro. Pero Dios en los absolutos que ha establecido dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo puedo llegar a Dios por medio de Jesucristo. No importa cuán maravilloso sea mi santito, no importa cuánto ame a mi difunto, solo Dios ha determinado que Jesucristo es el mediador entre Él y nosotros. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no solamente renovamos nuestra mente para convertirnos a Jesucristo, no solamente renovamos nuestra mente que está plagada de la filosofía del mundo para vivir conforme a su voluntad, sino que necesitamos renovar nuestra mente para poder enseñar a otros su palabra. Su palabra que deja absolutos, para que la gente pueda recibir el mensaje correcto y pueda convertirse a Jesucristo. Y no se convierta a sus codicias. Oh, sí, Dios tiene todo para ti. Si tú vienes a Dios, entonces no te olvides. Diezmo, ofrenda y pacto. Dinero que tienes que traer para que Dios te llene de dinero a ti. Y no te preocupes, Dios se va a encargar. Tu pecado puede quedar ahí, todavía poco a poco Dios te va a cambiar. Es un proceso, sigue fornicando, sigue emborrachándote, sigue en el adulterio. Tú tranquilo, mientras tanto que diezmes, ofrendes y estés con tus pactos a Dios, entonces Dios va a prosperar tu vida, tu empresa y todo lo que tú quieras tendrás. Pensamiento del mundo, predicación en base a la filosofía del mundo, pero convertirse a Jesucristo necesita negación. No más mi forma de pensar. Dios, quiero conocer tu palabra. Señor, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo sé que no te importa. Señor, yo no estoy de acuerdo en que solamente hay un camino que sea Jesucristo, pero yo sé que no te importa y me convierto a ti. Y decido rendirme, Señor. Tú eres la verdad, tú eres el camino y no hay otro Dios sino Jehová. Por lo tanto, Dios, he decidido desechar mi manera de vivir, desechar mi manera de pensar y empezar a crecer en las Escrituras y en el conocimiento de Cristo y llevar mi mente constante a los pies de Cristo para que mi mente esté cautiva a la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos seguir engañados y decir que creemos en Dios
y que creemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero no nos olvidemos que ya fuimos advertidos por su propia palabra. No se engañen, no permitan que se les robe la oportunidad de convertirse a Jesucristo, de rendirse delante de Él, de tener certeza de vida eterna, de tener paz en medio de toda circunstancia. Que nadie les robe la posibilidad de descansar en el Señor todos los días y poder decir: a quien tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que nadie te robe a través de pensamientos, a través de conceptos, que nadie te robe la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no está en lo que el mundo dice que está, y lo han comprobado ahora. Algunos están abriendo sus ojos y están diciendo: sí, Señor, tú eres y has sido siempre la respuesta. Señor, tú siempre has sido el único camino. Señor, ¿qué haría yo sin ti? ¿A dónde podría ir si no a ti? Las preguntas que deberíamos volver a formular. ¿Por qué creemos en un Dios distinto al de las Escrituras? Si decimos creer en el Dios de la Biblia, ¿por qué no podemos entender la palabra de Dios, ni aun habiendo leído la Biblia entera más de una vez? Y todavía no entendemos tantos conceptos. La primera razón, como dijimos, es porque vinimos a la iglesia programados, llenos de la filosofía del mundo. Porque pasamos mucho más tiempo siendo discipulados por el mundo a través de las pantallas que frente a la palabra del Señor, como hoy en esta mañana. La segunda razón es porque no hay cambio de mente. No hay cambio de mente. Nos hemos convertido a un cristianismo sin convertir nuestra mente. Y solamente el Señor, a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, renovará nuestra mente. Pero necesito desechar los principios que han sido establecidos en mi mente. Y necesito tomar los principios de Dios. Oh Dios bendito. Colosenses 2, 8 y 9. La escritura base del tiempo de nuestro compartimiento. Mirad que nadie os engañe, que nadie os robe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en él. Y vosotros estáis completos en él. No tenemos falta de nada, estamos completos en él. La Escritura nos muestra con claridad que las filosofías del mundo van a hacer que Dios no sea suficiente para nosotros. Entonces alguien podría decir: sí, pastor, estoy de acuerdo. Son 20 años, son 10 años, son 5 años que estoy en una iglesia cristiana, que leo mi Biblia, que oro, pero Dios no es suficiente para mí. Es más, le pido constantemente: Señor, está bien que has venido a mi vida, pero por favor, dame lo que me falta. Cuando nuestra mente es renovada y la filosofía del mundo desechada, entonces Él es el verdadero Dios que dice acá. El apóstol Pablo dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y Dios está en ti, Dios está en mí cuando nos convertimos a Él. Y dice: y estamos completos en Él. Solteros, casados, con multitud a nuestro alrededor, o solos en nuestra habitación, somos completos en Él. Él es lo que te falta. Él es lo que me falta, nada más. Si yo estoy en Él, entonces no me falta nada. Porque esta vida acabará y todo pasará.
Pero en medio de toda circunstancia, solo Él puede saciar mi ser. Solo Él puede saciar mi ser. Pero si no renuevo mi mente con su palabra, entonces seguiré viviendo en la filosofía de este mundo, mendigando todo de todos, aún hasta de mi religión. Y trataré de conseguir de alguna manera algo que satisfaga mi alma, porque Cristo no es suficiente para aquel que tiene un pensamiento mundano. Pero para aquel que se convierte a Jesucristo y convierte su mente a Jesucristo y pone los fundamentos de la fe como los mismos fundamentos de su vida, entonces Cristo sacia todo su ser y somos completos en Él. A quien tengo en los cielos sino a ti, ¿se acuerdan? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh Dios bendito, Señor. Inclina tu rostro y ora conmigo. Señor amado Dios, te ruego, Padre bendito Dios, por todas las personas que están escuchando este mensaje y los que van a escucharlo, Dios. Padre, que entendamos, Señor bendito Dios, que en verdad, Señor, esa insatisfacción en nuestra vida cristiana, esa insatisfacción, Dios bendito, aún después de tanto tiempo, Dios, de estar en la iglesia, de estar en las iglesias, de estar en el cristianismo. Padre, queremos reconocer delante de ti que sigue siendo nuestra culpa. Tú lo llenas todo en plenitud, Señor bendito Dios, y nadie que realmente se convierte a ti puede estar vacío. Oh Dios bendito, nadie puede querer algo más que tu presencia, que tu persona, que tu perdón, si realmente se ha acercado a ti de todo corazón. Oh Dios bendito, Señor, dile a Dios, reconozco, Señor, que soy el culpable de vivir esta vida cristiana insatisfecha. Porque he preferido seguir siendo discipulado por el mundo y dejar los principios del mundo en mi mente y no renovarlos con la palabra tuya. Porque soy el último en inscribirme a un discipulado, porque soy el último en leer las Escrituras y tratar de entender tu palabra y cambiar mis pensamientos por los tuyos. Señor, permite, Dios, que pueda desechar tanta basura de mi mente y pueda reconocer, Señor bendito Dios, a un Dios soberano. Oh Dios amado, Señor, dame gracia para renovar mi mente con tu palabra, que pueda acercarme cada día más a ti y pueda aprender, Señor Dios, de aquellos que han renovado su mente, de que predican el Evangelio, Señor bendito, centrado en tu persona y no en el hombre. Que pueda crecer en el conocimiento tuyo, Señor, a través de aquellas personas que realmente tú has, Señor Dios, limpiado su mente y has puesto tu palabra, donde tú sigues siendo el centro, Señor. Que pueda escuchar, Señor, de otros, Padre, y aprender. Que no soy yo el centro, que no soy yo lo importante, sino que tu gloria es lo importante. Y pueda agradarte, Señor bendito, todos los días de mi vida, Señor. Oh Dios amado, Señor. Si me buscares de todo corazón, me hallaréis. Oh Dios amado eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, por cada vida, que pueda buscarte de todo corazón. Oh Dios amado eres tú, Señor. Dios amado eres tú. Que tu gracia esté sobre cada vida, Señor. Y tú seas el centro en verdad, Dios. La razón de nuestra paz. La razón de nuestro gozo. Oh Dios amado eres tú, Señor. Nos gozamos por estar juntos hoy. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por ser parte hoy de la comunidad cristiana de restauración de Tarija. Dios bendiga tu vida, fortalezca tu ser y que en verdad el mismo Señor te lleve a crecer en el conocimiento de Cristo. Dios te bendiga, Dios te dé gracia. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.